El 6 de julio de 1907 nació en México Frida Kahlo, una mujer con una particular imagen hecha a sí misma. La pintora mexicana de ascendencia alemana se convirtió en un símbolo nacional asociado al feminismo, la autosuperación y al genio artístico, al igual que las tradiciones de su país, la política y por la tormentosa relación que mantuvo con su marido, el pintor Diego Rivera. Somos Estilo Documental y te invitamos a recordar a este ícono de la cultura mexicana, su particular vida y trayectoria, al igual que su legado después de su prematura muerte. Ponete cómodo, que vamos a comenzar. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nació en Coyoacán, Ciudad de México, el 6 de julio de 1907. Frida fue una mujer de característica figura y peculiar mirada, cuyo nombre evoca imágenes del surrealismo mexicano, aunque ella siempre lo negara. Nació en el seno de una familia de artistas en la que nadie podía imaginar que Frida acabaría convirtiéndose en una de las pintoras más famosas de la historia y en un referente social y cultural de México y fuera de sus fronteras. Frida fue la tercera hija del fotógrafo Guillermo Kahlo, inmigrante alemán, nacionalizado mexicano, y de Matilde Calderón, de nacionalidad mexicana. Sus dos hermanas mayores fueron Matilde, nacida en 1899, y Adriana, nacida en 1902. Después de ella nació su único hermano, Guillermo, en 1906, pero que lamentablemente solo sobrevivió algunos días. En julio de 1907 nació Frida y solo 11 meses después, en junio de 1908, nació su hermana menor, Cristina. Ella fue su constante compañera y la única de las hermanas Kahlo que dejó descendencia. La vida de Frida estuvo marcada por el dolor físico. En 1913 enfermó de poliomielitis. Esta enfermedad le dejó secuelas permanentes, como el de su pierna derecha, la cual era mucho más delgada que la izquierda. La evidente limitación motriz, así como las constantes operaciones quirúrgicas y tratamientos médicos, hicieron que Kahlo se desarrollara de modo diferente y con frecuencia se viera impedida de participar de juegos con otros niños. Varios de los cuadros que luego pintaría en su vida adulta reflejan la temática de la soledad en su infancia. Un ejemplo es el de la obra de 1938, cuadro Habitantes de Ciudad de México, un óleo sobre metal 32×47 que muestra a una pequeña niña sentada sobre una superficie alta y vestida con un tehuana, vestimenta típica de México. La niña parece abandonada y triste, chupándose el dedo con desolación. Otro cuadro de ese mismo año, Niña con máscara de muerte o Ella juega sola, que Frida pintó en dos versiones, muestra a una pequeña niña de 4 años de edad con una máscara de calavera. Pero curiosamente, este triste suceso hizo que la relación con su padre se fortaleciera, pues fue su padre quien la acompañó en sus ejercicios y la guió en los programas de rehabilitación. En 1922, Frida ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria de Ciudad de México, prestigiosa institución, que recientemente había comenzado a admitir estudiantes del sexo femenino. Eran solo 35 mujeres de un total de 2.000 alumnos. Para ese entonces, Frida aspiraba a estudiar medicina. En esta escuela conoció a futuros intelectuales y artistas mexicanos como Salvador Novo, y formó parte de un grupo de alumnos conocidos como los cachuchas, llamados así por las gorras que usaban. A este grupo solo pertenecían 2 mujeres, Carmen Jaime y la propia Frida. Los demás eran todos hombres que en su vida de adultos tuvieron éxito intelectual o profesional en la sociedad mexicana. Los cachuchas eran jóvenes rebeldes, se autodefinían como un grupo político crítico de la autoridad, protestaban contra la injusticia y se movilizaban por las reformas del sistema escolar. Pero al igual que cualquier adolescente, le gustaban divertirse y hacer bromas entre sus compañeros.
Su actividad y posición política calzaba en algún espacio entre las ideas anarquistas y revolucionarias románticas. Más adelante, Frida plasmaría sobre la tela una escena típica de sus encuentros con sus amigos. En el óleo pintado en 1927, con estilo cubista, llamado por título Los Cachuchas, Frida transmite con la ayuda de símbolos la atmósfera grupal y los intereses de los miembros del grupo. Pero esta etapa estuvo marcada por un suceso que cambió su vida para siempre, truncando su meta de dedicarse a la medicina y acercándola de forma casi obligatoria a la pintura, que la haría convertirse ícono de la cultura mexicana que hoy conocemos. El 17 de septiembre de 1925, Frida sufrió un gravísimo accidente. El autobús en el que viajaba fue arrollado por un tranvía, quedando aplastado contra un muro y completamente destruido. Las consecuencias fueron terribles para ella. Su columna vertebral quedó fracturada en 3 partes. Sufrió además rotura en 2 costillas, en la clavícula y 3 en el hueso pélvico. Su pierna derecha se fracturó en 11 partes, su pie derecho se dislocó al igual que su hombro izquierdo, y un pasamanos la atravesó por la cadera izquierda de lado a lado. Esta desgracia la marcaría de por vida y sería algo que posteriormente reflejaría en sus cuadros. Previo a su accidente, Frida no estaba demasiado interesada en el arte, aunque para este tiempo había trabajado como aprendiz en el taller de grabado e imprenta de Fernando Fernández Domínguez, un amigo de su padre que en medio del trabajo le enseñaba a dibujar, copiando grabados de Anders Leonardson, famoso pintor sueco, debido a que creía haber detectado en ella dotes especiales para este arte. Pero Frida estaba más interesada en las actividades físicas, ya que le daban más oportunidades de recuperarse de las secuelas de la poliomielitis. Frida estuvo sin poder caminar durante 3 meses y sufrió 32 operaciones. Por esta razón, decidió volcarse en lo que sí podía hacer, plasmar sus sentimientos en la pintura. Un caballete especial le facilitaba el poder pintar estando en la cama, y un espejo colocado en la parte superior le permitía verse a sí misma. Sus primeros cuadros fueron autorretratos, ya que según ella decía, me retrato a mí misma porque paso mucho tiempo sola y porque soy el motivo que mejor conozco. Aprovecho este momento para agradecerte por ver nuestro video e invitarte a participar con tu comentario y suscribirte al canal. Influida por las ideas del nacionalismo revolucionario del país, Frida vestía con largas faldas mexicanas, moños trenzados con cintas de colores y collares y pendientes del estilo precolombino. Así la encontramos en el autorretrato como tehuana de 1943, donde se representa como mexicana auténtica y acentúa sus rasgos mestizos. O en el autorretrato con monos del mismo año, en el que su figura aparece recortada sobre plantas selváticas y rodeada de animales. En 1927 su pintura se volvió más compleja. Ese mismo año pintó el retrato de Miguel N. Lira, un óleo sobre lienzo 99 por 67, donde muestra a su compañero Cachucha en un fondo muy particular y simbólico, lleno de objetos y signos que aluden a su nombre. Apenas un año más tarde realizó el retrato de su hermana Cristina, con líneas muy puras y tonos muy suaves. Para esta época, Frida ya había comenzado a frecuentar ambientes políticos, artísticos e intelectuales. A través de Germán de Campo, un dirigente estudiantil muy admirado por Frida, conoció al comunista cubano Julio Antonio Mella, quien estaba exiliado en México con su pareja de origen italiano, la fotógrafa Tina Modotti, a través de quien Frida entró en contacto con el pintor Diego Rivera. Frida y Tina entablaron rápidamente amistad, y esta última empezó a llevar a Frida a las reuniones políticas del Partido Comunista de México,
organización de la que ya formaban parte varios de sus amigos cachuchas, a la que también se incorporó formalmente Frida. Diego Rivera ya era militante del Partido Comunista desde 1922. Frida visitó a Rivera en su taller mientras éste trabajaba en una serie de murales para el edificio de la Secretaría de Educación Pública. Ella quería mostrarle sus propios trabajos. Rivera quedó realmente impresionado con sus cuadros, animándola a seguir pintando. Con el tiempo, los dos formaron una relación y la artista contrajo matrimonio con Diego Rivera el 21 de agosto de 1929. Frida y Diego empezaron a celebrar grandes fiestas en su casa de Coyoacán, donde alojaron a personajes famosos que escapaban de los conflictos políticos de su país, como André Breton o León Trotsky. Asistieron a estos eventos, donde Frida, al parecer, aprovechó para entablar algo más que una amistad con el político revolucionario ruso. La relación entre Frida Kahlo y Diego Rivera fue tormentosa. En ella hubo amor, aventuras con otras personas, un vínculo creativo, odio y un divorcio en 1939 y un segundo matrimonio un año después. Aunque Frida Kahlo al parecer era polígama y bisexual, las infidelidades de su promiscuo marido hicieron de las peleas entre ellos algo cotidiano. Lamentablemente, todavía le faltaba pasar una de sus peores etapas. En 1930 tuvo un primer aborto a causa de las lesiones en la pelvis sufrida en el accidente de autobús. Este dolor y tristeza los plasmó en una de sus obras, Hospital Henry Ford. En 1932 le encargaron a Diego Rivera los muros de la industria Detroit para el Instituto de Artes de Detroit. En abril de ese mismo año, Frida pintó Aparador en calle de Detroit, obra muy influenciada por Giorgio Chirico. Frida se vuelve crítica con la forma de vivir estadounidense y lo deja reflejado en sus pinturas. En agosto de ese mismo año, contempló un eclipse solar, por lo que incorporó en algunos de sus cuadros el dualismo noche y día, convirtiéndose en un elemento frecuente de sus obras. Encontrándose en esta ciudad, Frida sufrió otro aborto. Durante su recuperación, pintó su autorretrato, Aborto en Detroit, realizado en un estilo más penetrante, inspirado en los pequeños cuadros votivos del arte popular mexicano, que recibían el nombre de retablos. Esta pintura era totalmente independiente de lo que hacía su esposo. Rivera, consciente del valor de la obra y de este periodo, dijo: Frida empezó a trabajar en una serie de obras maestras sin precedentes en la historia del arte, pinturas que exaltan la cualidad femenina de la verdad, la realidad, la crueldad y la pena. Nunca antes una mujer había puesto semejante atormentada poesía sobre la tela como Frida en esta época de Detroit. Diego y Frida volvieron a México en 1933. Rivera tuvo un romance con Cristina, la hermana menor de Frida. Anteriormente hubo otras infidelidades por parte de Rivera, pero esta con Cristina afectó mucho a Frida y supuso un giro determinante en su relación. Aunque llegaron a superar sus problemas, Frida inició otras relaciones amorosas, tanto con hombres como con mujeres, que continuaron el resto de su vida. Diego Rivera tuvo violentos celos sobre las relaciones extramatrimoniales de su esposa. En 1938, el poeta y ensayista del surrealismo André Breton calificó su obra de surrealista, en un ensayo que escribió para la exposición de Kahlo en la Galería Julie Levy de Nueva York. No obstante, ella misma declaró más tarde: «Creí que yo era surrealista, pero no lo era. Nunca pinté mis sueños, pinté mi propia realidad». En 1939, Frida Kahlo terminó un autorretrato donde refleja sus dos personalidades, las dos Fridas.
En este cuadro asimila la crisis marital a través de la separación entre la Frida en traje de tehuana, el favorito de Diego, y la otra Frida, de raíces europeas, la que existió antes de su encuentro con él. Los corazones de las dos mujeres están conectados uno al otro por una vena. La parte europea, rechazada por Frida, amenaza con perder toda su sangre. Ese mismo año, Frida hizo una exposición en París, gracias a Breton. Esta estancia en la capital francesa la llevó a relacionarse con el pintor malagueño Pablo Picasso, el cual, como símbolo de admiración y amistad, le regaló unos pendientes en forma de manos. El 6 de noviembre de 1939, Kahlo y Rivera se divorcian tras una serie de infidelidades, donde el asunto más doloroso para Frida fue la relación entre Diego y su hermana. Frida decidió regresar temporalmente a su casa en Coyoacán. Este fue un periodo de ánimo depresivo en el que la artista consumía alcohol para alivianar su sufrimiento, tanto físico como psicológico. En esta etapa hay dos producciones pictóricas importantes de este periodo, Las dos Fridas y Dos desnudos en un bosque. El 24 de mayo de 1940 se produjo el primer atentado fallido contra Trotsky, a raíz del cual se realizó un allanamiento en la Casa Azul y Frida estuvo detenida por la policía durante algunas horas. En agosto de ese mismo año, Trotsky fue asesinado como consecuencia de un segundo atentado. Frida fue nuevamente interrogada por la policía. Tiempo después, Diego Rivera viajó a San Francisco en junio de 1940 y Frida lo siguió pocos meses después para someterse en esa ciudad a una nueva operación quirúrgica con el cirujano Leo Eliezer, quien ya la había tratado 10 años antes en la primera estancia de la pareja en San Francisco. Luego de su recuperación, Frida viajó a Nueva York. Después del divorcio, Frida y Diego continuaron compartiendo gran parte de su vida social, artística y política que los unía. Frida llegó en septiembre a San Francisco y solo 2 meses más tarde la pareja decidió volver a casarse. El nuevo acuerdo amistoso consistía en vivir juntos, compartir gastos, continuar con las colaboraciones artísticas y excluir de su relación la vida de pareja. A partir de 1943 empezó a dar clases en la Escuela La Esmeralda de la Ciudad de México y en 1950 tuvo que ser hospitalizada en la Ciudad de México, donde permanecería en el hospital por 1 año. En 1953, en la Ciudad de México, se organizó la única exposición individual en su país durante la vida del artista. En una de las críticas se dijo: "Es imposible separar la vida y obra de esta persona. Sus pinturas son su biografía". La exposición fue en la Galería de Arte Contemporáneo. La salud de Frida estaba muy comprometida y los médicos le prohibieron concurrir a la misma. No obstante, Frida llegó en una ambulancia asistiendo a su exposición en una cama de hospital. Los fotógrafos y los periodistas se quedaron impresionados. La cama fue colocada en el centro de la galería y Frida contó chistes, cantó y bebió la tarde entera. La exhibición fue un rotundo éxito. En 1953 sufrió un golpe del que ya no se recuperaría. Tuvieron que amputarle la pierna por debajo de la rodilla debido a una gangrena. Esto la sumió en una gran depresión que la llevó a intentar quitarse la vida en un par de ocasiones, utilizando para eso los opiáceos que le habían recetado. Durante ese tiempo, Frida escribió poemas en su diario, la mayoría relacionados con el dolor y el sufrimiento. El 19 de abril de 1954 ingresó al hospital inglés tras otro intento de quitarse la vida. Aunque escribió en su diario que no volvería a recaer, el 6 de mayo tuvo que ser hospitalizada de nuevo por el mismo motivo.
Poco antes de su muerte, Frida afirmó: "Cuando muera, quemen mi cuerpo. No quiero ser enterrada, he pasado mucho tiempo acostada. Simplemente quémenlo". La lluvia despidió el 13 de julio de 1954 a Frida Kahlo a sus 47 años. Para su entierro, habría sido vestida con un traje típico mexicano y con la mano derecha colocada sobre su pecho. Su cuerpo fue introducido lentamente en el horno crematorio y sus cenizas fueron conservadas en la Casa Azul de Coyoacán, lugar que también la vio nacer. Su último cuadro se exhibe en el Museo Frida Kahlo. Se trata de un óleo que muestra varios cortes de sandías con tonos muy vivos. En uno de sus trozos y junto a su firma se puede leer: "Viva la vida, Coyoacán, 1954, México". Su pasión por la vida y sus ansias de libertad, minadas por sus graves problemas físicos, se resumen en estas palabras de la propia Frida: "Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar?". De esta manera hemos llegado al final del video. Gracias por quedarte hasta el final.